Numancia es determinación, es lucha, es espíritu de sacrificio, fe en la posibilidad de cumplir tus sueños. Después de 40 años aprendiendo de la mar, me planteé hacer la travesía más importante, la más larga, la más difícil. Estoy dando la vuelta al mundo en la embarcación de menor tamaño, de menor eslora en la historia de la navegación, conmemorando el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión tenemos el honor, el privilegio de poder compartir un poco, de poder conversar con un personaje bastante conocido a nivel internacional por su extraordinaria hazaña náutica que le han permitido ganar 14 récords mundiales de navegación en 39 expediciones. Un gusto poder presentarle a Álvaro de Marichalar. Me cuesta pronunciar un poco. Bienvenido, don Álvaro. Muchas gracias. Un Encantado. gusto tenerlo aquí. Encantado. Su agenda muy complicada. Vino el día de ayer desde Little Corn Island, entrevistas y bueno, de todo un poco, pero nos dio el espacio. Don Álvaro, para empezar un poco, cuénteme su nombre, su nacionalidad y actualmente qué es lo que usted está haciendo. Bueno, me llamo Álvaro de Marichalar, soy un navegante español del norte de España, de Navarra, de Pamplona, nacido en Pamplona. Vivo entre Madrid y Moscú y estoy dando la vuelta al mundo en una embarcación muy pequeña. De hecho, mi travesía actual es la vuelta al mundo en la embarcación de menor eslora, de menor tamaño en la historia de la navegación. Estoy haciéndolo por varios motivos. El principal es mandar un mensaje de alerta al mundo en cuanto al problema del plástico, la contaminación por plástico. El plástico está invadiendo nuestros ríos, lagos, mares y océanos y es un drama total porque es un material no biodegradable que contamina de una manera muy dañina, se convierte en microplástico, se lo comen los peces, luego nos lo comemos nosotros a través de la cadena alimenticia y es un verdadero drama. Entonces estoy creando un movimiento mundial que se llama Guardianes del Mar, donde los niños de todo el planeta dan ejemplo a los padres, a las generaciones más mayores, recogiendo los plásticos del agua y intentando su reciclaje. Estoy intentando convencer también a los grandes fabricantes de esos plásticos, sobre todo las compañías de refrescos y de productos de limpieza y tal, que fabrican todos estos envases de plástico, que paguen a esos niños para recoger los plásticos, ¿no? Entonces esa es la misión principal. También la segunda misión es conmemorar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que celebramos ahora, 500 años de la primera circunnavegación del planeta, que demostró empíricamente que el mundo es esférico y no plano, como podía pensarse hasta el siglo XVI, hasta 1522, que logró Juan Sebastián Elcano circunnavegar por primera vez el planeta, una travesía, una expedición que es considerada la más importante en la historia del descubrimiento, en la historia del mundo, porque demostró empíricamente y supimos de una manera real que estamos todos juntos en un planeta esférico, e insisto, y no plano como se podía pensar hasta entonces. Don Álvaro, ¿a qué edad tomó esta iniciativa? ¿Cuándo nació esta idea? Bueno, yo llevo ya 39 años navegando en ese tipo de embarcaciones. Empecé con 16 años. La verdad es que he hecho varias expediciones, esta es la número 40 y es la más larga, la más difícil, es la única que estoy haciendo alrededor del mundo, navegando pues todo el planeta, ¿no? Sin sacar la embarcación del agua. Eso es un tema complicado, es casi imposible, pero cuando algo es casi imposible, pues esa pequeña posibilidad que existe siempre, pues hay que ponerla en valor e intentarla. Empecé a pensar en esta idea hace ya 10 años, estamos celebrando este 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Para mí era importante celebrarlo, conmemorarlo, sobre todo en todo el mundo, pero sobre todo en Hispanoamérica, para que toda nuestra familia hispanoamericana, que somos herederos de esos grandes navegantes, Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes, todas esas grandes pues descubridores y expedicionarios tan importantes que permitieron el conocimiento del mundo, pues hay que ponerlo en valor, hay que celebrarlo, hay que saber quiénes son, cómo lo hicieron y por qué, y poner sus talentos, su arrojo, su valentía en juego para nuestra vida también,
tenemos que inspirarnos, ¿no?, por esas personas. Entonces, para mí es una fuente de inspiración y creo que es una fuente de inspiración no solo para mí, sino para los demás también, viendo que en la vida, como digo, todo se puede hacer, sobre todo imitando a las personas que hicieron lo máximo con sus talentos. Y su preparación durante esto, ok, toma la iniciativa, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, una vez lo piensas y lo decides, ya no te puedes echar para atrás. Esa es la clave de estas expediciones, que una vez que la decisión está tomada ya para siempre, pase lo que pase, sin derrotarse, sin rendirte por ningún motivo. Y entonces ahí tienes que empezar a planear la logística, la ruta, los permisos. Fui visitando a todos los embajadores de todos los países por los que iba a pasar, y luego físicamente pues armarte un poco de fuerza física y sobre todo de motivación mental, ¿no? Dar muchas charlas de motivación antes de zarpar, que también hago durante la expedición y daré si Dios quiere cuando acabe, y de alguna manera pues saber que, insisto, aunque las cosas a veces son difíciles, si son posibles hay que intentarlas, hacerlas verdad. ¿Por qué en moto acuática? Bueno, ese tipo de embarcación es el que tripulo yo desde el año ya 82, hace muchísimo tiempo, y la verdad es que es la embarcación con la que yo siento la mar de la manera más próxima, ¿no?, de la manera más real, más verdad. Yo voy navegando el 100% del tiempo en pie, solo navego en pie. Eso significa que estoy pues andando por el agua, por los océanos del mundo, y es un poco como ir en bicicleta por el agua, ¿no? Es como ir andando, literalmente, y entonces ahí te das cuenta de todo, todo lo percibes, lo ves, lo sientes, lo padeces también, el frío, el sol, las tormentas, los relámpagos, no hay protección, no hay refugio, estás muy expuesto, claramente, pero la exposición también tiene una parte muy positiva, que es el sentirlo todo, y sentir es algo que es consustancial a vivir, y debemos de sentir lo máximo para vivir lo máximo. Logramos apreciar en los videos que en ocasiones había mucho mal tiempo. ¿Algún recuerdo, su peor experiencia, quizás llamarlo así, cuando usted estaba en alta mar? Bueno, la verdad es que hay muchos días que es la peor experiencia. Sobre todo lo peor son las tormentas eléctricas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es cuando hay mucho rayo y te puede caer un rayo literalmente y dejarte carbonizado, ¿no? Y eso es lo que no puedes luchar. Una tormenta con mucha agua, con mucho viento, como olas enormes, bueno, pues lo luchas, caes, te recuperas, nadas y recuperas la embarcación y vuelves a hacerte a la mar, vuelves a seguir, intentarlo. Luchas, pero claro, si te cae un rayo, pues no puedes hacer nada. Ya, entonces, ese es el mayor problema. ¿Eso ha sucedido? ¿Se ha caído de la embarcación? Claro, me caigo muy frecuentemente, me caigo hasta 10 veces al día y es frecuente, no hay problema, te caes y te levantas, igual que en la vida, ¿no? Cuando uno se cae, lo que tiene que hacer es levantarse. Pero usted va sujeto a la moto, lleva... No, no me sujeto nunca a la embarcación, tiene mucho peligro sujetarse porque te puede caer encima con una ola, entonces es mejor cuando te caes que la moto de agua vaya por un lado, la embarcación salga por un sitio y tú salgas por el otro, ¿no? Entonces lo que sí hago es cuando hay mucho viento, sí que me amarro por si caigo, para que no se le lleve por el efecto vela el viento, que no se lleve la embarcación de mi posición, pero si no voy sin atarme. En lo personal digo que es más peligroso no amarrarse, porque si hay olas grandes y si cae no cree, se lo pueden llevar, da... El problema con las olas grandes es que puede levantar la moto de agua, puedes levantar la embarcación y al estar amarrado con un cabo, pues caerte encima. Me ha pasado 2 veces, por eso ya no me amarro. Y entonces lo que hago es que prefiero que la moto de agua se vaya por su lado y yo localizarla y que nadar a todo meter y embarcarme y volver a iniciar la navegación. No hay otra. ¿Cómo hace para descansar, para comer? Bueno, yo hago una navegación por etapas. Entonces mi autonomía máxima es de 200 millas náuticas. Eso lo consigo con un depósito suplementario de combustible que llevo a bordo de 140 litros, sumado a los 70 litros son 210, son más de 50 galones, 52 galones, y eso significa tener una autonomía de 200 millas náuticas. 200 millas náuticas son 350 kilómetros. Yo mañana, si Dios quiere, zarparé desde Bluefields hasta Puerto Limón, Costa Rica, sin parar, sin repostar. Eso te da una gran autonomía. Yo vengo aquí desde la isla de Guadalupe sin barco de apoyo. El Atlántico sí que tuve una embarcación de apoyo desde el sur de España, desde Gibraltar
hasta la isla de Guadalupe, que me ayudó a cruzar. Efectivamente son 3.300 millas, y 3.700 millas pues no tienes autonomía si no es con un barco de apoyo que llevaba 1.000 galones, ¿no?, a bordo, agua y alimentos. Entonces eso fue 15 días de cruzar el Atlántico. Previamente a esa etapa había dado toda la vuelta a España, Portugal y Francia, también sin barco de apoyo, y ahora estoy navegando todo el Caribe, todo el Golfo de México, y hasta aquí, hasta Bluefields y hasta Panamá, y luego todo lo que me queda después de cruzar el canal hasta Alaska sin barco de apoyo. ¿Seguía solo con GPS, nada más? Me guío con compás, con brújula y con un GPS que llevo a bordo, y cuando fallan, que a veces se estropean, pues me intento orientar por las estrellas o la posición del sol relativa a mi rumbo, ¿no? Y ahí intento, sobre todo cuando hago travesías a mar abierto entre islas, como ayer, cuando vine desde Little Coney Island aquí a Bluefields, esos son 48 millas a mar abierto, pierdes costa enseguida, dejas de ver las islas y no ves el continente hasta mucho tiempo. Entonces, ahí si te falla el compás o te falla el GPS, pues tienes un problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que fijarte cuál es la posición del sol con respecto a tu rumbo. Entonces, si tú te vas al oeste o suroeste, que es el rumbo desde Little Coney Island hasta Bluefields, oeste, suroeste, tienes que saber que el sol va a estar casi enfrente de ti, un poquito a la izquierda, digamos, y si te fallan todos los instrumentos, tú sigues con el sol ahí. Sí. Sigues, y al final llega al continente. Naturalmente guiándose. Llega. Entonces tienes que estar siempre con un plan B por si te fallan los instrumentos de navegación o incluso la máquina o lo que sea. Tienes que tener siempre una alternativa a la dificultad. Algo que me llamó mucho la atención, y usted lo mencionaba, yo miro que usted habla bastante de Dios. ¿Usted cree fielmente en Dios? Yo creo en Dios porque veo a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Constantemente en su naturaleza, en su creación, en las respuestas que no tenemos a las preguntas que nos hacemos. Creo en Dios en su inmensidad. Veo en la conciencia de buscarlo, pues a Dios también, en mi propia conciencia, y le veo acompañándome, le veo abrazándome, le veo rodeándolo todo, lo veo en el agua, lo veo en el viento, en las nubes, en el azul, en la noche estrellada, en cada cometa, en cada expresión de cada persona que encuentro, en cada gota de sangre que tengo. Es que Dios está en todos lados, Dios es omnipresente, es lo que ha hecho todo, el que ha creado todo. No podemos estar en competencia con Dios, no podemos desafiarlo, tenemos que estar muy humildes porque es nuestro Padre. Es como un hijo con respecto a su padre. Un buen hijo está siempre respetando al padre, siempre ayudando al padre, siempre amando a su creador. Y no tenemos otra, y es precioso, y es la alternativa a esa intención de hoy día materialista de creernos algo porque tenemos un par de tonterías, un par de coches, un par de televisiones, y que eso no es nada comparado con la grandeza de la creación, la grandeza de la obra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que estar en absoluto rezo permanente, en absoluta contemplación para que Dios sea nuestro guía, que estemos como buenos hijos en su hombro, recibiendo su abrazo permanente y dándole todo lo que tenemos, todo el amor que tenemos hacia el Padre. Usted tiene una frase, ¿qué significa? Esto, bueno, este es el nombre de mi embarcación, Numancia. Numancia es el nombre de mi barco desde siempre, cambia el barco, lo que no cambia nunca es el nombre. El nombre significa una pequeña ciudad celtíbera que en el año 137 a.C., hace ya 22 siglos, 2200 años, resistió heroicamente la invasión del Imperio Romano. Cuando España era indígena, había varias razas indígenas poblando la actual España, que fue una provincia del Imperio Romano llamada Hispania, de ahí viene Hispanoamérica, de Hispania. Hispania era la actual España y Portugal hoy día, la península ibérica, por eso también se habla de Iberoamérica, en relación a los íberos, que eran los que poblaban los indígenas mayoritarios de la península ibérica, eran los íberos, pero también había otras razas indígenas, como eran los celtas, los arébacos, los vascones y otras razas. Esas razas, de las que venimos todos los españoles,
Cuando llegó Roma, muchos de ellos vieron que venía una civilización importante, con un idioma, el latín, que iba a unificarles en sus idiomas, que iba a crear una civilización legal, el derecho romano, una orden legal. Traían las calzadas para hacer los caminos, traían el acueducto para transportar el agua, traían los puentes para vadear ríos, traían hospitales, traían una técnica muy superior a la que tenían los indígenas, y muchos de ellos decidieron hacerse amigos de los romanos, y ahí surgió España. Otros indígenas, sin embargo, no quisieron y decidieron luchar para no ser romanizados, por alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces se refugiaron en una pequeña ciudad que se llamaba Numancia, y ahí resistieron heroicamente a los romanos sin rendirse nunca. Prefirieron suicidarse antes que rendirse. Y de esa fusión, de ese respeto al final que los propios romanos dieron a los numantinos por su heroicidad y su compromiso y su capacidad de resistencia, de ahí, de esas dos patas, la pata indígena ibérica y la pata romana, de ahí nace España, hace 22 siglos. Y es muy bonito, increíble, porque nosotros todos los españoles somos tan indígenas como romanos, somos lo mismo, tenemos dos raíces, una indígena íbera o celta y otra romana. Por eso siempre hago, cuando los romanos llegamos a España, los indígenas nos adaptamos, unos y otros nos revolucionamos, luchamos. Pero yo soy tan indígena como romano y me siento tan orgulloso de las dos procedencias, porque las dos procedencias tenían mucho que aportar, y por eso de ese mestizaje, de esa fusión, nació España. Que luego trajo España aquí también, y España trajo, al venir a España, llegó Roma y llegó los indígenas hispanos, los íberos. Y el mestizaje con los indígenas americanos, ese nuevo mestizaje, hizo Hispanoamérica. Por eso Hispanoamérica es tan poderosa, tan culturalmente fuerte, tan atractiva para cualquier turista chino, ruso, alemán o inglés que viene aquí y ven, pues eso, esos bailes, esas expresiones, esa comida, esa cultura, ese arte, esa sonrisa, ese amor de un mestizaje único que nos pertenece. Pata española, pata indígena. Es lo que tiene un nicaragüense o un cubano. Igual que un español tiene pata romana y pata indígena. Y eso es muy bonito saberlo para reforzarnos en nuestra identidad. Porque es, creo, muy importante, igual que una palmera o cualquier árbol tiene sus raíces. Si a un árbol le cortas una raíz, si tiene dos raíces y le cortas una, malo. Que no nos quiten a los hispanoamericanos nuestra sagrada herencia indígena junto a nuestra sagrada herencia europea española. Que no nos la quiten, porque es lo que somos. Por eso hablamos español, por eso tenemos nuestra religión, pero por eso tenemos también nuestras culturas, nuestras sensibilidades ancestrales indígenas que nos complementan y nos hacen únicos en el mundo. Es muy bonito. Cualquier español no conoce lo que es España si no viene a Nicaragua, a Cuba o Paraguay, o a Argentina, o a Belice, a Bolivia, a Estados Unidos, a Canadá, cualquier territorio que fue España. No lo conoce. Cualquier hispanoamericano de este lado del Atlántico, nicaragüense, argentino o chileno, no sabe lo que es su país si no va a Europa. Y por lo menos, si no puede ir físicamente, si no estudia y si no entiende y si no siente con una sonrisa lo que es, la fuerza de lo que es. Por eso a veces cuando nos quieren quitar la identidad, de repente quitan una estatua de Colón. ¿Pero por qué? Si es de donde vengo. Es como si yo quitara una estatua del emperador de Roma, de Nerón. No se me ocurre. No se me ocurre. No, porque es que era esclavista. Nerón hacía esclavos. Bueno, hace 2200 años era la cultura. Pues no podemos, tampoco teníamos cepillo de dientes y no teníamos internet y hacíamos nuestras necesidades en el campo. Bueno, pues no pasa nada. Todo va evolucionando, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es evolucionar sin perder nuestra identidad y estar orgullosos de lo que somos para que nadie nos debilite nuestra identidad, porque eso es nuestra identidad personal, familiar y nacional. Pero, don Álvaro, la parte familiar, estar lejos de casa es difícil. Y antes de venir una persona me dijo, de hecho mi novia me dice, pero ¿será que su familia, dice, no tiene hijos, don Álvaro? ¿Cómo hace en la parte familiar, la parte sentimental? Pues la verdad es que es muy duro. Yo no tengo hijos, por desgracia, porque me encantaría tener hijos, pero no he encontrado todavía a la madre de mis hijos. Mejor dicho, de nuestros hijos. Porque los hijos son de dos personas, de la madre y del padre y de la madre.
y no he encontrado todavía a esa persona. Si un día la encuentro, ojalá Dios quiera, pues me encantará tener hijos, pero ahora mismo mis hijos son todos estos niños que hemos visto aquí. En todos esos niños veo un poco a mis hijos, veo a las personas con menos experiencia, pero igualmente inteligentes, igualmente sensibles, por lo menos, o más sensibles que los mayores, y con el mismo compromiso, la misma ganas de vivir y de hacer cosas. Los niños son iguales que los mayores, lo único que tienen es menos experiencia, nada más. Lo demás es, insisto, igual o más, tienen mucha más percepción, muchas veces son más vivos, tienen menos prejuicios, con lo que piensan más rápido y más libremente, además. Entonces, esos niños pues son mis hijos, digamos, y la familia, pues al final es la familia del mundo, ¿no? Yo, cuando visito tantos países, tantas personas, pues los convierto en mi familia. Es verdad que tengo mis hermanos, mis amigos que están en Europa, que les echo de menos, mis sobrinos, tengo 19 sobrinos, sobrinas y sobrinos, y entonces la verdad es que, aunque lo echo de menos, hace 3 años que no los veo, hace 3 años que no vuelvo a Europa, pero aún así, cuando uno hace del mundo su familia, tiene menos añora menos lo que parece que es suyo, porque al final tuyo es lo que tú decides, o sea, y si tú quieres ser hermano de todo el mundo, pues todo el mundo es tu hermano. Álvaro, ¿qué marca a usted le gustaría dejar en el mundo? Algo que, digamos, en un futuro así va a ser recordado Álvaro, algo que usted habla bastante del medio ambiente, de cuidar la naturaleza, de evitar los plásticos, incluso su gasolina, usted nos comentaba que lleva un proceso el plástico, entonces... Exacto, la gasolina está hecha con residuos plásticos, no toda la gasolina que utilizo en todas las etapas, pero sí en algunas etapas, sobre todo en México, porque es una compañía mexicana la que está fabricando esta gasolina, que la destila a través desde basura plástica, o sea, cogen los plásticos y los convierten en gasolina, y eso es una maravilla, porque eso significa sostenibilidad y además rentabilidad. ¿Qué me gustaría dejar? Pues me gustaría dejar amor, ilusión, esperanza, fuerza, fe, resistencia, el espíritu de Numancia. El espíritu es una de resistir siempre y de vivir en la verdad sin que nadie te engañe, sin que nadie te juzgue, ni permitas que nadie te modifique tu sueño, ni te diga lo que tienes que hacer, que no sea algo realmente un buen consejo, ¿no? Si es alguien que respetas, o tu padre, tu maestro, tu amigo, que te da un consejo bueno, sí, síguelo, pero las personas que te envidien, la persona que te critique, la persona que te alabe sabiendo tú que te está alabando para hacerte la pelota, pero en el fondo no es verdad. Tienes que independizarse de esas personas y hacer tu rumbo solo, con tu anhelo, con tu ilusión, que nadie te la quite, que la consigas, intenta conocerte. Ese es el mensaje. Conócete lo máximo posible para respetarte lo máximo posible. Y así conocerás y respetarás a los demás lo máximo posible. Y en lo demás es los demás y lo demás. Lo demás es la naturaleza también. No podemos respetar la naturaleza si no nos conocemos antes, si no nos respetamos antes. Ese es mi consejo. Mi consejo es, y es lo que me gustaría dejar un poco como herencia, convencer a la gente para que tenga el valor suficiente para respetarse. Insisto otra vez, aunque sea un poco repetitivo, que no tengan miedo a respetarse, que no tengan miedo de conocerse, porque así no van a estar nunca traicionándose. Nadie se traicionaría drogándose o emborrachándose o haciendo trampa en un negocio o copiando en un examen si eres estudiante, si te respetas. Si te respetas jamás te vas a traicionar. O sea, alguien que se respeta se toma una cerveza, se toma 2 y para. A la segunda para, porque sabe que ya le está haciendo daño. Sí. No pasa nada una cerveza, no pasa nada 2 cervezas, no pasa nada. Llega un momento en que ya te hace daño, paras. Cualquier persona que se respeta no se plantea hacer trampa en un examen o trampa en un negocio, porque sabe que ese resultado, ese examen no es suyo. Sabe que ese dinero que ha ganado no lo ha ganado, lo ha robado, no es suyo tampoco. Entonces, ¿para qué? Si vamos a vivir poquito tiempo, no hace falta. Hay que ser mucho más listo, mucho más fuerte y tener mucho más valor para no hacer trampa, para vivir con honor. Eso es un poco más difícil, es el camino recto, pero es el camino que te lleva a la sonrisa, a la satisfacción y al poderte mirar en el espejo sin pestañear, que es el único patrimonio que hemos conseguido en la vida. Una vez llegue usted a España, ¿piensa hacer una conferencia, hablar un poco de la cultura, de todo lo que ha vivido? Pues sí, señor. Cuando llegue a España, si Dios quiere, voy a hacer una buena conferencia donde voy a hablar sobre todo de las personas que he conocido
en todo el mundo, pero haciendo gran hincapié en Centroamérica. Todo Hispanoamérica, pero Centroamérica especialmente, porque me ha impresionado mucho Guatemala, mucho Honduras, mucho Nicaragua. Los tres países tienen algo que les une mucho. Esa Centroamérica que tiene tanta alma, que resiste tanto a la influencia exterior que no es nuestra, creo que es muy importante, es fundamental, porque es lo que nos hace identitarios, es lo que nos da la fuerza de la libertad, de saber quiénes somos. Y eso lo he visto mucho aquí. Y por eso hablaré mucho, sobre todo de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala. Pero Nicaragua todavía más especialmente, porque veo que es el país más alegre, más libre y donde más las personas son dueñas de su destino. Y eso me encanta. Me encanta. Me encantó Corn Island, Little Island, Me Bluefield. encantó. Y Puerto Cabezas, todo. Me está gustando todo. Insisto, sobre todo las personas que estoy encontrando, que son personas únicas en el mundo. Dios primero, estar en esa conferencia, don Álvaro. Ojalá. Y tener la oportunidad de volver a hacerlo entre entrevistas y decirle, don Álvaro, lo logró, lo hizo, porque dudas no me caben de que lo va a lograr. Me gusta ver que una persona que cree mucho en Dios, eso es bonito. Me gusta la parte de dejar una marca en el mundo, de tratar de hacer un cambio, como usted dice, que hay mañana, después de mañana todo es historia, después de una estrella otra estrella. Al final, pues tratar de dejar un cambio para los más pequeños, para, como usted lo dijo, para los que vienen creciendo. Y sin duda alguna, pues quiero felicitarlo por su trabajo maravilloso que está haciendo. Ya para ir finalizando, don Álvaro, si mirara a la cámara, ¿qué le diría usted a las personas? ¿Qué consejos les daría hablando de la parte ambiental? Pues que si saben respetarse a sí mismos, porque se conocen, que no duden en respetar a los demás y sobre todo al medio ambiente, porque el medio ambiente es la casita de todos. Nuestro planeta, que debería llamarse planeta agua, más que planeta tierra, porque el 70% de su superficie es de agua, está sufriendo la codicia. La codicia es pues usar muchas más cosas de las que necesitamos y usar esos envases, sobre todo de plástico, que acaban en el agua, en los ríos, en los lagos, en los mares, en los océanos. Se convierte en luego microplástico, ese microplástico se lo comen los peces, esos peces nos los comemos nosotros y no es nada inteligente hacer pues esa barbaridad, que es al final comernos nuestra propia basura, ¿no? A través de los peces, contaminarlo todo y no respetar esta casita que nos ha prestado Dios sin cobrarnos alquiler gratis y aconsejo eso, a que sepamos dónde estamos. Insisto, estamos en una casita prestada, tenemos que cuidarla, es la tarea de todos porque somos responsables. Bueno, muchas gracias, don Álvaro, por su tiempo, un gusto poder saludarlo. Igualmente. Nos miramos en España. Si Dios quiere. Dios Ojalá. primero, y vamos a hacer la entrevista. Sí, señor, Dios primero. Gracias. Gracias, amigos. Gracias. Para que participéis en este reto que me gustaría hacer de todos los que queráis embarcaros en mi pequeña embarcación Numancia.